Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espacio en el que nuestros profesores e investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro Una mirada a la empresa familiar hidalguense, resultado del trabajo que coordinaron los doctores Jessica Mendoza Moeno, Martina Ober Hernández Calzada, Blanca Cecilia Salazar Hernández, de quienes me permitiré dar una breve semblanza de sus trayectorias académicas. Bienvenidos, doctores, y muchas gracias por su presencia en este programa. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, y hablando ya propiamente de lo que es esta publicación que lleva ese título de Una mirada a la empresa familiar hidalguense, ¿cuál fue la motivación para poder llevarlo a cabo, para poder escribirlo? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero que nada, nosotros somos miembros del Cuerpo Académico de Administración de las Organizaciones, Estrategia y Competitividad. Y en nuestro cuerpo académico maneja varias líneas de investigación. Entre ellas está precisamente la de empresa familiar, que ya tenemos pues bastantes años investigando sobre las empresas familiares, sobre todo por la importancia que tienen en el sentido de que no son una empresa cualquiera, sino que en este tipo de empresas se conectan pues dos sistemas. Por un lado tenemos a la empresa y por el otro lado tenemos a la familia. Entonces esto hace que exista una conjunción entre ambos sistemas y que las haga diferentes, y no nada más porque involucran a la familia, sino porque trabajan de manera diferente, teniendo grandes implicaciones, además de que hay una gran cantidad de empresas familiares, pues no nada más en el estado de Hidalgo, sino pues en el mundo entero, que van desde las microempresas hasta las grandes empresas. Y bueno, aunado a ello, también pues hemos tenido la posibilidad de colaborar con otros, con otros investigadores de universidades, sobre todo de CUSUR, de la UDG y de la Universidad de Valencia. Perdón, con el doctor Tomás González Cruz, con quien pues con quienes hemos venido trabajando muy de cerca, y pues nos han estado asesorando, incluso han dado diferentes cursos a nuestros estudiantes de posgrado. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, ya hablando también del contenido de esta obra bibliográfica, ¿cómo es que se encuentra estructurado? Buenos días, muchas gracias por permitirnos hablar acerca de esta obra. Bueno, este libro está estructurado básicamente en 7 capítulos después de una introducción. El capítulo 1 aborda cómo está conformado el tejido empresarial desde la perspectiva de la empresa familiar en el estado de Hidalgo, para luego en los siguientes 4 capítulos se aborda diferentes temas en cuanto a cómo se estructuran o los diferentes aspectos que las empresas familiares deben de considerar, como son sus características, sus órganos de gobierno, la sucesión, el protocolo familiar, que son de los aspectos más importantes que una empresa familiar debe de considerar para asegurar su permanencia. En el capítulo 6 se aborda la metodología, cuál es el instrumento que se ocupa para hacer el estudio de estas empresas. Y finalmente, en el capítulo 7, que está compuesto de 6 apartados, se hace todo el análisis de la información obtenida a partir del instrumento de medición aplicado, donde pues se analizan los diferentes resultados de cuál es la situación que guarda la empresa familiar aquí en el estado de Hidalgo, en el sentido de cómo se gestiona, cómo es su propiedad,
cómo es la incorporación de los diferentes familiares en la empresa, los órganos de gobierno, el patrimonio familiar, el patrimonio empresarial, cómo se da la sucesión, por ejemplo, cuáles son los aspectos más importantes que consideran los dueños o los familiares, así como el protocolo de familia. Básicamente concluye con la parte de las referencias y algunos anexos que tienen que ver con los instrumentos. Muy bien, y hablando precisamente de este contenido, ¿a quién consideran ustedes que pudiera estar interesado en poder acceder a esta publicación? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros, aunque el tema pues es muy académico, ¿no? Se tomó un instrumento desarrollado en la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Valencia y la obra, bueno, pues sirve a los estudiantes para conocer cómo está la situación de la empresa familiar en el estado de Hidalgo. Bueno, creemos que también, bueno, les sirve tanto a investigadores, también la pueden considerar los mismos empresarios familiares, ¿no? El saber cómo se están operando, cuáles son las características, ¿no? Y bueno, creemos que va dirigido pues a todo el público en general, o sea, yo creo que la obra, como bien lo decía la doctora Jessica, está no solamente visualizada desde el punto de vista en la parte académica, yo creo que nos sirve a todos y nos da una visión de que no solamente son pequeñas empresas, que luego eso es una confusión, que confundimos que pequeña empresa es sinónimo de empresa familiar y bueno, nos damos cuenta que hay empresas familiares grandes y consorcios muy grandes, ¿no? Y en el estado, bueno, pues también tenemos empresas que no solamente son micro, que son unidades de negocio micro, sino que también son empresas pequeñas y medianas también, y algunas pudieran ser también hasta grandes, ¿no? Entonces, va dirigido al público que está interesado en esta temática y sabiendo que es la gran mayoría de empresas, ¿no? A nivel mundial, nacional y local, ¿no? Muy interesante lo que comentas, doctor. Bueno, ese tipo de conceptos que a veces escuchamos de una empresa familiar pudiera ser que se nos viene a la memoria o a la mente una empresa pequeña, cuando en realidad, pues, no necesariamente tiene que ser de esa forma, ¿no? Como bien comentas, hay empresas familiares, pues, que son corporaciones muy grandes. Entonces, bueno, para el público que nos escucha, pues también es importante que sepamos e identifiquemos esas diferencias que se dan en la realidad, ¿no? Ahora, hablando precisamente de ese impacto y de ese público al cual pudiera estar dirigido, ¿por qué consideran que esta obra es relevante? Bueno, esta obra es relevante primero porque, pues, aquí en el estado de Hidalgo, cerca del 80% del total de todas las empresas tienen ese carácter familiar. Ahora, bueno, ¿qué es lo que las hace que sean familiares? Debemos de tener varios conceptos para que así lo podamos considerar. Lo primero es que la propiedad tiene que estar, al menos el 51% de la propiedad tiene que estar en manos de una familia. Puede haber otros socios, pero sí la mayor parte tiene que estar en manos de una familia. El control también tiene que estar en manos de la familia y la gestión. Y sobre todo, pues tienen una influencia estratégica muy importante sobre la empresa. Existe un interés también por las buenas relaciones familiares y también el interés de la continuidad de la empresa, pues bueno, a largo plazo, ¿no? Ya pensando también en las diferentes generaciones. Es decir, bueno, los fundadores piensan traspasar la empresa a los hijos a los nietos y al mismo tiempo, bueno, pues las diferentes generaciones pueden interactuar y pueden ser propietarios también de la empresa. Y bueno, pues al año del 2009
Aquí en el estado de Hidalgo teníamos que 65,000 empresas tenían ese carácter familiar. Y bueno, pues ahorita a lo largo de esta charla, pues vamos a ver algunos hallazgos importantes que encontramos en esta obra. Okay, Gracias. doctora. Sí, muchas gracias a usted, doctora. Y ahora, ¿cómo es que se encuentran estas empresas distribuidas precisamente aquí en el estado de Hidalgo? ¿Cómo está esa distribución? Bien, en el estudio y no nada más en el que nosotros hemos hecho, sino en otros estudios, se ha observado que aproximadamente entre el 76% y el 80% de las empresas que se encuentran en Hidalgo tienen la característica de ser familiares porque tienen este tipo de integración que ya mencionó la doctora Jessica. Eso nos lleva precisamente a la cantidad que menciona ella de 65,256 unidades económicas que están consideradas como empresas familiares. Ahora, si vemos cómo se distribuyen estas empresas por su tamaño, por ejemplo, encontramos que el 96.5% de estas obviamente son micro, el 2.8% son pequeñas, el 0.55% son medianas y solamente el 0.15% pueden representar un tamaño grande. En cuanto a la distribución geográfica que se observa en el estado de Hidalgo, como ya es sabido, pues principalmente el polo de desarrollo en el estado está en el sur, por lo tanto encontramos que en Pachuca, por ejemplo, hay un 19% de estas empresas, en Tulancingo 9.4%, en Tula de Allende 4.7% y pues en el norte, que el municipio que está más desarrollado es Huejutla de Reyes, ahí encontramos un 4.5% de empresas de este tipo. Esa es la estructura que nosotros encontramos desde la perspectiva de la empresa familiar. Sí, entonces la empresa familiar en realidad tiene un impacto muy importante, ¿no? Aquí dentro de nuestro estado. Y precisamente hablando de eso, ¿no? Para ir conociendo acerca de estas definiciones, en sí, ¿qué es una empresa familiar y cuáles serían las características que la representarían? Sí, pues ya lo había comentado un poco la doctora Jessica, que una empresa familiar realmente es una empresa donde se reúnen tres subsistemas: la empresa, la familia y la propiedad, ¿no? Y bueno, las características que debe de tener es que sí un porcentaje, o sea, hay varias definiciones en el aspecto académico, pero básicamente es que la familia tiene que tener injerencia en la dirección de la empresa, tiene que tener esa propiedad, ¿no?, de la empresa, se habla del 51%, pero también puede haber dos familias, ¿no? Hay definiciones que nos hablan que dos familias pueden contener ese 51% o más del 51%, por ejemplo, y también que tienen que tener la propiedad de la empresa. Podemos tener algún ejemplo donde la misma familia sea la propietaria, pero la dirección puede contratar a una persona que no sea de la familia, ¿no? Haciéndose a un lado, sin embargo, la mayoría accionaria seguirá siendo de la familia. Y claro, al hablar de acciones, pues estamos hablando de empresas muy bien constituidas, ¿no? Ya le decía la doctora Blanca, si hablamos que la gran mayoría de unidades económicas familiares también son micro, pues no pensemos que estén constituidas como sociedades mercantiles, ¿no? A lo largo del tiempo también irán creciendo estas empresas familiares, sin embargo deben de tener esas características, ¿no? De la dirección, la propiedad y pensar en la sucesión. O sea, cuando es una empresa no familiar, donde hay muchos socios, bueno, pues no es que les dé igual, pero no piensan quién se va a quedar con la empresa dirigiéndola o en cuanto a la propiedad. Sin embargo, cuando es un negocio familiar, si el padre, al querer tanto a esa empresa que se vuelve como un hijo, pues lo que desea es que las siguientes generaciones obtengan o dirijan la empresa por medio de una sucesión, que es un tema también muy interesante y que una empresa no familiar no lo tiene esa característica de la sucesión, ¿no?
Muy bien. Bueno, y hablando precisamente de esa parte organizacional que existe, ¿qué son los órganos de gobierno específicos de la empresa familiar? Gracias. Bueno, los órganos de gobierno son de gran relevancia para cualquier empresa y aún todavía más para las empresas familiares, que tienen además órganos de gobierno que no tiene cualquier empresa. Básicamente, los órganos de gobierno pues son todas esas estructuras, todos los procedimientos que permiten dirigir y controlar a la empresa, lo cual le asegura tanto la viabilidad como la legitimidad. Y bueno, tenemos cuatro órganos de gobierno que son importantes para la empresa familiar. El primero es la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, la Asamblea Familiar y el Consejo de Familia. Bueno, el Consejo de Administración pues es en donde se reúnen todos los consejeros y manifiestan las diferentes posiciones sobre los asuntos de carácter importante de la empresa. Y su función va a ser sobre todo velar por los intereses de la empresa, más no de la familia. En el caso de las empresas familiares, bueno, pues tenemos que dentro del consejo, el 16% de las empresas menciona que también, además de la familia, tiene también empleados no familiares dentro del consejo de administración, y también el 14% menciona que tiene consejeros externos a la empresa, lo cual pues es muy importante porque siempre una persona externa puede tener una visión diferente y dar soluciones completamente innovadoras que muchas veces, pues por la misma inercia de la propia empresa, las personas dentro de la misma no logran ver. Y bueno, luego vemos que en el caso de la Asamblea de Accionistas, pues este es un órgano de gobierno donde se reúnen periódicamente los socios o accionistas, sean o no familiares. Entonces, bueno, si yo tengo una acción, me reúno. Y luego tenemos ya, los otros dos ya son únicamente de la empresa familiar. La asamblea familiar, en esta asamblea, bueno, se reúnen todos los miembros de la familia, participen o no en la empresa. Y sobre todo tiene un carácter informativo, no decisorio. Es decir, va a atender las exigencias de la familia, las expectativas de la familia, y va a ser un órgano que va a cuidar los intereses de la familia. Su función, sobre todo, es fomentar la unión, el compromiso, el conocimiento. Entonces, a esta asamblea familiar llegan incluso, bueno, los niños, para que también la propia familia vaya involucrando a las generaciones que llegarán a ocupar los puestos y serán, sobre todo, propietarios de la empresa. Y luego el Consejo de Familia, pues es también un órgano muy importante en el cual también se reúne los miembros de la familia que trabajan en la misma. Y aquí tenemos que únicamente lo tienen el 35% de las empresas. El 74% se reúnen más de 2 veces y sobre todo permite el intercambio de opiniones. Que esto es lo que buscan la mayor parte de las empresas. Cuando se les preguntó cuál era la función o cuál era la utilidad de ese consejo de familia, pues el 91% de ese 35% de empresas que sí cuentan con él, nos comentaban que permitía ese intercambio de opiniones, y también el 67% facilita la armonía dentro de la empresa. Y bueno, el 83% mencionaba que era un canal para informar a la familia sobre la marcha de la empresa. Entonces, bueno, pues estos órganos de gobierno ya propios de la empresa familiar son muy importantes, precisamente para lograr esa unión, para evitar pues futuros problemas de la
empresa, y bueno, de la familia, que tengan que ver sobre todo, son prácticas familiares. Sí, es algo de cierto punto de vista interesante cómo se puede llevar a cabo esta dinámica familiar, porque nos imaginamos una reunión familiar, lo tradicional, los papás, hermanos, tíos, pero cuando ya interviene la parte empresarial, entonces ese tipo de interacción cambia un poco por esa dinámica, digamos, o por ese objetivo del cual, o la temática de la que se está hablando, pero a final de cuentas, pues se mantienen, ¿no? Los lazos familiares, ¿no? También en la toma de decisiones. Entonces, sí, es algo interesante cómo se da esto. Y algo que también se comentaba, ¿no? Igual comentaba hace unos momentos el doctor Aubert, de que en esas reuniones se invitan también a los niños para que comiencen a involucrarse en el manejo precisamente de esa empresa familiar. Y bueno, ¿cómo es que se da entonces esa sucesión, no? Porque sabemos que, bueno, van pasando las generaciones y se va cambiando a final de cuentas esa estructura, pero ¿cómo se da esa sucesión de esa empresa familiar hacia los nuevos propietarios, ¿no? Que serían los que en ese momento posiblemente sean unos niños? ¿Cómo se da esa sucesión? Bien, el proceso de sucesión en una empresa familiar es de las cosas más delicadas que hay y yo creo que son a las cosas que menos se le pone atención. En los estudios que se han realizado y que hemos realizado, se calcula que aproximadamente solamente una tercera parte de las empresas familiares sobrevive de una generación a otra, únicamente una tercera parte. Y esto pues es derivado de los propios problemas que enfrenta cualquier empresa, la competencia, la dinámica del entorno, la propia dinámica familiar, las cargas tributarias, las situaciones de financiamiento. Y si a eso le anexamos toda la problemática que se deriva de la transición generacional, pues eso complica la subsistencia de la organización o el hecho de que la sucesión se dé dentro de la misma familia. La sucesión la podemos ver desde dos puntos de vista. Una es la parte de la propiedad de la empresa, las acciones y todo esto. Y la otra tiene que ver con el liderazgo o la dirección dentro de la empresa. Hay familias a las que únicamente, por ejemplo, a los hijos les interesa únicamente quedarse con la propiedad, más no dirigir la empresa porque finalmente la situación profesional de ellos no se orienta hacia la empresa familiar, puede estar orientada hacia otra cosa, ¿no? Puede ser al arte, a otra cosa que no tenga nada que ver con la empresa y lo único que se quiere pues es mantener la propiedad como un medio de subsistencia para algunos de los familiares. Pero también podemos encontrar en otras familias que hay quien también quiere poseer la dirección de la empresa y a veces no solamente una persona, sino varios de los hijos, incluso de los nietos, están interesados en mantener esa dirección. Entonces, esta situación se complica cuando llega el momento de hacer la sucesión. Y si a esto le anexamos el factor que hay veces que los propietarios, la primera generación, no está como tan dispuesto, o sea, sabe que sí tiene que darse la sucesión, pero no entran en el proceso o tratan de darle la vuelta, de no enfrentar los detalles que implica la sucesión, porque la sucesión no es una situación que se dé de un día para otro, es un proceso, porque finalmente la persona que va, y más cuando se toma el liderazgo de la empresa, la dirección de la empresa. Entonces, cuando esto sucede, hay que preparar al sucesor. Sí, hay que irlo trabajando, tiene que ir trabajando para adquirir todas las habilidades y capacidades necesarias para que cuando se dé el momento de la sucesión ya definitiva, la empresa no tenga estos altibajos que suelen tener por los cambios que hay en el liderazgo. Ahora, en esto hay una situación que hay veces no se puede como controlar porque queda fuera del ambiente organizacional o de lo que quizás se haya planeado y tiene que ver con los factores personales y emocionales
que están involucrados en el proceso de sucesión y que van más allá de la propiedad de la empresa, está en el ámbito de la familia. Entonces, todo esto lo va complicando. Ahora, los estudios que también hemos realizado, hemos visto que cuando la sucesión no es planeada o no forma parte de la misma planeación estratégica de la organización, se pone en riesgo tanto la permanencia de la empresa como la propiedad de la empresa dentro de la propia familia. Hay autores que señalan que este proceso pues, tiene un ciclo de vida. Por ejemplo, se señalan 4 pasos que hay dentro del ciclo, como es la primera fase que tiene que ver con el propietario director, donde este propietario, que es también el director, desarrolla la cultura de la empresa, los procesos, el diseño organizacional de la misma y establece, ¿no?, la forma de trabajo. En una segunda etapa es cuando entra o se identifica la persona que será el sucesor en términos de la dirección y se comienza a preparar a este sucesor en términos de cómo se gestiona el negocio, qué habilidades tiene que desarrollar, qué competencias tiene que desarrollar para que se tome la sucesión de una manera adecuada. En una tercera etapa, por ejemplo, se habla del compañerismo entre el propietario y el sucesor, ¿no? Debe de haber como esta complicidad entre ellos de la confianza, el hecho de que las actividades diarias que se den tengan ese proceso confidencial que hay que desarrollar con todo y principalmente basado en el primer aspecto que mencioné, que es la confianza dentro de este proceso de sucesión para finalmente hacer la transferencia del poder. Y cuando ya nos metemos en esta parte de poder, ya es donde también la situación se tiene que llevar con mucho cuidado para que termine de una forma adecuada. En la sucesión se pueden observar una serie de problemáticas, por ejemplo, que el sucesor no esté preparado o no quiera y sea obligado, o haya una serie de personas dentro de la familia que quieran también participar de esta sucesión, o que la misma persona que tiene que ceder el poder, pues no quiera hacerlo, ¿no? Y sí lo haga y quizás se haga de una manera formal, pero de una manera informal siga incidiendo o siga cuestionando, criticando las decisiones que toma, pues la nueva dirección de la empresa. Entonces sí son aspectos que se deben de tener mucho cuidado y más porque involucra lo que usted mencionaba, ¿no? Esta parte tanto de empresa como de la familia. Ahora, esos son algunos puntos que hay que tener en cuenta, pero si vemos nada más algunos resultados que se observan en el estudio que hicimos, por ejemplo, el 87.3% de los propietarios que entrevistamos hablan que sí quieren que se dé esa sucesión, pero solamente el 72.1% menciona que ya tiene como en mente quién pudiera ser, ¿sí? Pero lo tienen en mente, pero la preparación que se da, o sea, ya cuando empieza uno a indagar, ¿y qué se ha hecho? O cuál es el proceso que se va a seguir, como que no tienen muy claro cuál es qué es lo que se va a hacer, ¿no? Dentro de los motivos que presentan o que mencionan los propietarios de por qué se tiene que dar esta continuidad a la empresa, pues tiene que ver un poco con esta parte de la recompensa económica, ¿no? que representa para la familia, pero también el porcentaje mayor, que es el 63.8%, lo motiva un interés profesional, pero también un interés moral, un interés sentimental de seguir con la misma propiedad de la familia. Otro de los aspectos que hemos observado es que, por ejemplo, cuando se les pregunta, ¿no?, ¿qué ideas tienen en términos de cómo se va a hacer esta transición de la dirección general? Por ejemplo, el 39% dice que pues no han pensado todavía en nada. El 35.4% dice pues tenemos como idea. Y solamente el 3.7% menciona que sí tienen ya un plan
y que este plan pues se está poniendo en marcha. Otro aspecto, otro resultado que nos parece interesante es que cuando se les pregunta a quién se consulta para definir quién sería el sucesor en la dirección, por ejemplo, el 100% menciona que al área que se consulta de manera inmediata es al área de recursos humanos, ¿no? Dentro de la empresa. Pero cuando ya se habla acerca de a quién se le pregunta dentro de la familia, pues el 26.9% de los propietarios, ellos dicen que a nadie. Ellos son los que van a decidir a quién. El 31% menciona que pues sí les va preguntando pues a algunos miembros de la familia, pero es como ir preguntando quién te parece que sería como la persona más adecuada. Entonces, esto nos sigue indicando que la cuestión de la sucesión pues sí es una situación delicada, aunque quieran que la empresa siga dentro del dominio de la familia, el cambio que se tiene que dar en la dirección sigue siendo un asunto delicado. Hay otros resultados que tenemos y que se presentan en el libro, como por ejemplo, algunos, y esto a veces, no a veces, se debe de establecer en el protocolo de familia, ¿cuáles son los requisitos? ¿No? Establecer qué requisitos tendría que tener la persona que va a ocupar la dirección. El 39.8% habla de los estudios, ¿no? La importancia de tener estudios universitarios, en específico orientado, por ejemplo, a la cuestión de las ingenierías. Pero el resultado más sobresaliente, y esto es muy obvio, que es el 56%, menciona que se debe de haber ocupado, quien vaya a suceder al líder, debe de haber ocupado previamente un lugar dentro de la empresa. Y esto es fundamental, ¿no? Los estudios hechos nos revelan que no puede llegar una persona y decir de repente de un día para otro yo me quedo aquí, sino debe, y quizá estos procesos de capacitación, de ir rotando en todas las áreas para ir observando desde cómo trabajan hasta las problemáticas que se presentan, pues son procesos útiles que finalmente le contribuyen para que la persona que se va a quedar en la dirección tenga las capacidades y el conocimiento, un conocimiento holístico, completo de cómo funciona la organización y no nada más de un punto de vista que, bueno, voy a dirigir, me quedo aquí. No, es que tenga el conocimiento de cómo trabajan las distintas áreas, de todo el negocio, del funcionamiento de todo el negocio desde diferentes perspectivas, para que de esa manera la toma de decisiones sea más asertiva. Y es muy interesante y un tema complicado por lo que se comenta, porque, bueno, sí es necesario tener conocimiento, ¿no?, de las diferentes áreas para poder lograr aspirar, ¿no?, para dirigir una empresa. Y además lo que comentaba, doctora, sobre, digamos, esa problemática que se da en la familia, pues lo vemos, ¿no?, en nuestra realidad, de que muchas veces, no precisamente en una empresa, pero por tener propiedades en una familia, pues se dan también ese tipo de problemas. Ahora, si lo aumentamos ya la parte de organización en una empresa, pues eso se complica mucho más. Y se comentaba también acerca de ese protocolo familiar, ¿no?, que debe de estar, ¿no?, debe estar presente. ¿Cuáles serían esos beneficios de poder contar con un protocolo familiar? Así es. Bueno, pues sí, para evitar tanto conflicto, la doctora Jessica ya hablaba de los órganos de gobierno. El consejo familiar es aquel que se encarga de realizar ese protocolo. Cabe aclarar que también estos órganos de gobierno, pues hablando de unidades económicas pequeñas o micro, pues realmente no ni los conocen, ¿no? Se está hablando ya más de una profesionalización. Entonces, y generalmente cuando intervienen los órganos de gobierno, pues son entre, no sé, cuando se está acercando ya la tercera generación, ya está involucrada en la empresa. Entonces, para que vayamos midiendo cómo se va dando esto. Sin embargo,
Bueno, sí podemos pensar en un protocolo sencillo. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues que es como un manual de compromiso de la familia hacia la empresa, ¿no? El decir, bueno, ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con la gente que quiere incorporarse a la empresa? Y eso todo lo tenemos que escribir, ¿no? O sea, decir, ¿quiénes van a entrar a la empresa? ¿Qué características deben de poseer? Por ejemplo, los familiares que ingresen a la empresa tienen que tener estudios de posgrado, tienen que tener tal carrera. Algunas empresas, por ejemplo, colocan que para ingresar al negocio familiar tienes que haber trabajado 2 años en una empresa similar, por ejemplo, ¿no? O mejor, o de otras características. Entonces, permite, dicen algunos, liberar cargas, ¿no? De conflictos que pudieran aparecer, ¿no? También se puede involucrar en el protocolo familiar, qué va a pasar con los no familiares. Ingresan a la empresa, no ingresan. Por ejemplo, hablando de los hijos, cuando se casan, ingresan las esposas, los esposos o no ingresan. Bueno, todo eso tiene que estar en un protocolo familiar y si se hace ante un notario, pues sería mucho mejor, ¿no? Es decir, dejar las reglas del juego claras, ¿no? De qué va a seguir con la empresa familiar y cómo se puede presentar todo esto de cómo ingreso, la sucesión, por ejemplo, también, qué características debe de tener y con esto ayuda a tener una paz familiar. Entonces, no es fácil, ¿no? Y como yo siempre lo digo, el protocolo se tiene que escribir estando de buenas, porque si estamos peleados es complicado escribir un protocolo o llegar a algún acuerdo, ¿no? Y que esto implica, por ejemplo, no hay una legislación que hable de empresa familiar. Entonces, en nuestro país se involucra el aspecto mercantil, pero el aspecto civil también, ¿no? Si unos esposos fundan un negocio y se divorcian, pues qué implicaciones tiene la parte mercantil, civil, ¿no? ¿Cuánto nos corresponde? Etcétera, 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 ¿no? Entonces hay muchos casos donde el patrimonio familiar se pierde, se pelea por él, pero también se pierde en la parte de matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, el protocolo ayuda a evitar muchas cosas, nos da estabilidad también, ¿no? También a los accionistas al saber, ¿no? Entonces, como yo decía, son como deseos que se pueden aplicar en la asamblea familiar, o sea, donde se involucra toda la familia, pero lo redacta el consejo de familia o el consejo familiar, y esto pues va a servir para liberarnos de esas cargas y evitar conflictos a futuro, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que aunque el negocio sea pequeñito, siempre hay que tener reglas claras del juego para saber hacia dónde va la empresa familiar, ¿no? Y qué puede pasar con ella y no quedarnos con sorpresas, porque otro elemento que luego no se mete o que debemos de conocer es el testamento. Y ahí también se involucran muchas cosas. Entonces, bueno, este tema la verdad es que nos da para hablar mucho tiempo. Así es, doctor. Sí, no, y es que es algo que pues lo vivimos, ¿no? Tenemos conocimiento de problemáticas que se dan y sobre todo cuando no hay un protocolo, algo escrito que nos dicten las líneas a seguir, las reglas del juego, pues comienzan ahí a intervenir intereses, y bueno, y comentabas también algo importante, ¿no? Deberían estar todos de buenas o en armonía para poder llevar a cabo un protocolo de este estilo, porque si no, igual desde ahí comenzamos con los problemas. Pero bueno, son cosas que a quienes nos escuchan y están trabajando en una empresa familiar o tienen una empresa familiar, pues deben de tomar en cuenta, ¿no? Y por eso también la invitación para que consulten precisamente esta obra bibliográfica. Y bueno, hablando de los resultados que nos han compartido, doctores, ¿qué conclusiones es lo que se obtuvo con esta investigación? Bueno, pues como hemos visto, la empresa familiar pues es un tema muy importante, bueno, también un tema que a nosotros como cuerpo académico nos gusta, nos apasiona y del cual hemos aprendido muchísimo.
Y bueno, pues básicamente observamos algunos otros datos que me voy a permitir mencionar. Por ejemplo, que la mayoría de los productos y servicios pues se venden de manera local o regional. Existe una baja presencia de los productos en el extranjero, de los productos que se elaboran aquí en Hidalgo en el extranjero. La gran mayoría tiene una baja inversión o nula inversión en investigación, desarrollo e innovación, lo cual pues también es algo es un área muy importante, o bueno, no necesariamente un área, pero un aspecto que sí deben de tomar en cuenta las empresas familiares, pues para permanecer en el mercado. Un asunto pendiente también de estas empresas, pues es la planeación estratégica. No existe un plan estratégico en todas las empresas y pues es primordial, ¿no? Para que después precisamente pues puedan ir profesionalizándose, tal como lo acaban de mencionar Martín y Blanca, y bueno, pues evitar futuros problemas, ¿no? Como los que se han comentado. La mayor parte de la propiedad de las empresas familiares está en la primera y segunda generación. Sin embargo, también observamos que hay algunas empresas que ya están en la quinta generación, lo cual pues también es algo pues muy interesante, ¿no? Cómo han logrado estas empresas ir a través de los años pues traspasando la propiedad, el control, la gestión, y siguen siendo exitosas en la actualidad. Algo también, pues una pregunta que les hicimos fue si consideraban que el ser empresa familiar pues las limitaba, y no, más de tres cuartas partes de las empresas nos dijeron que no era ninguna limitante. Bueno, pues es muy importante también, tal como ya lo mencionaban Martín y Blanca, ¿no? Precisamente tienen que pensar cómo van a ir incorporando a los diferentes familiares dentro de la empresa y bueno, también adelantarse a la sucesión. Muchas veces, por ejemplo, cuando les preguntábamos si ya habían pensado en la sucesión, la respuesta inmediata era, uy, no, pues es que ya me están matando, ¿no? Y era gente joven, pero pues como les explicábamos, bueno, es que no tenemos la vida comprada, ¿no? Y no sabemos si podemos tener un accidente, y pues de la noche a la mañana la empresa se puede quedar completamente desprotegida, y pues era importante comenzar a pensar y sobre todo también irlo comunicando para que no existan problemas a futuro, como por ejemplo, sí, claro, o sea, le dejó a mi hermano la dirección general porque siempre fue el consentido, ¿no? Bueno, no es que fuera el consentido, sino que pues había ciertas características, ciertos requisitos que los padres vieron para poder continuar con la empresa, y bueno, y que la propiedad también siguiera continuando en manos de toda la familia, ¿no? Pero todo esto también pues es muy importante irlo platicando, irlo estableciendo, pues sobre todo por escrito, y bueno, posteriormente en un protocolo familiar. Y bueno, tal como mencionó Blanca, el reto más importante de las empresas familiares es la sucesión, porque pues si bien es un proceso también complicado, porque muchas veces lo que sucede es que digamos, el sucesor no se quiere ir de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ok, se quedan ustedes, viene la otra generación, los hijos, pero pues yo todavía aquí voy a seguir decidiendo, entonces también es muy importante ir delimitando, bueno, ¿cuál va a ser el papel del sucedido?
cómo va a seguir dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, pues separar algo muy importante también es separar lo que es la empresa y la familia, ¿no? Que esto también no es fácil, pero sí es muy importante entender que sí, que si bien se están traslapando ambos sistemas, pues hay que tratar de separar sobre todo los recursos financieros, los que pertenecen a la familia y los que pertenecen a la empresa. Y que no, bueno, pues cuando la empresa necesita, entonces va y toma recursos de la familia y viceversa, ¿no? Entonces, sobre todo esto también es muy importante. En fin, bueno, pues es un libro que consideramos que puede ser pues de ayuda a las empresas familiares. Muchas de ellas, o la gran mayoría, son empresas jóvenes, que les puede ir ayudando para anticiparse a los problemas y sobre todo, pues ir poco a poco profesionalizándose. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No, es que es interesante que las personas o las familias que están inmersas en una empresa familiar, pues tomen en cuenta, ¿no? Estos consejos, por así llamarlo, tips o requisitos, lineamientos, para que lleven pues su empresa a un buen término, ¿no? Y se cumplan los objetivos. Y sobre todo, saber bien las delimitaciones entre lo que es el sistema familiar, el sistema de la empresa, hasta dónde tienen que alcanzar uno y otro. Entonces, es algo importante que muchas veces asumimos como obvias, pero ya en la realidad, en la práctica, pues sí nos llegan a afectar muchísimo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctoras, doctor. Una plática muy interesante acerca de este tema de la empresa familiar. Y bueno, pues agradecerles, ¿no? Sobre todo por su apertura, su disposición de podernos compartir ese conocimiento que tienen, esa experiencia en ese tipo de áreas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos también al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.